Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, sea el Santo Espíritu sobre ustedes. Hoy vamos a seguir trabajando estos temas proféticos que son necesarios para que nosotros seamos empoderados espiritualmente y podamos tener un entendimiento para poder recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar de varias cosas y son los escenarios proféticos. Cuando hablamos de escenarios proféticos, estamos hablando de cómo interpretarlos, estamos hablando de los colores, números, estamos hablando de simbología, que de hecho la Biblia está llena de pura simbología profética, que es necesario conocerla y necesario saberlo interpretar de una manera correcta para poder encontrar el camino. Cuando Dios plantea todos estos escenarios proféticos, Él está planteando un diseño, o sea, unos planes, unos tiempos para avivar al pueblo, para traer un derramar sobre naciones, pero Dios habla de una manera profética, que es un lenguaje que muchas veces no lo sabemos interpretar o no lo sabemos entender porque nosotros nos movemos en un lenguaje terrenal que está muy desconectado del lenguaje espiritual, y qué bueno poder entender ese lenguaje espiritual. A veces tenemos sueños y no los alcanzamos como a aprovechar toda esa revelación que trae el Señor, o vemos escenarios, cuando vemos escenarios o colores, vemos imágenes, vemos simbología, y que de pronto nosotros no entendemos porque no tenemos el entendimiento, pues si se pierde la revelación que Dios tiene para mí, para nuestras vidas. Entonces, Dios siempre tiene escenarios proféticos. Cuando hablamos de escenarios proféticos, se está hablando de momentos específicos para diferentes generaciones. Si vemos la generación cuando José estuvo en Egipto, vemos esa generación donde el padre pues habla a través de unas espigas de trigo, y las vacas flacas y gordas, donde Dios está mostrando una simbología profética para esa generación durante 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Ahora, pues en estos tiempos proféticos en los cuales estamos nosotros, el escenario de nosotros es un escenario, yo diría, de un bombardeo profético impresionante, de muchas revelaciones, de muchas revelaciones y de mucha guianza, donde Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros el camino y mostrarnos cuál es la ruta que tenemos que seguir. Y cuando digo un bombardeo es porque se está acercando el tiempo final. En el tiempo final pues hay una actividad espiritual muy fuerte, muy tremenda, donde el Padre está derramando cosas muy tremendas sobre la tierra. Y tenemos que entender algo. En Números capítulo 12 habla que Aarón y María murmuran de Moisés, y bueno, y empiezan a hablar de él. Dice, ¿acaso Dios no habla sino a través de Moisés? Y empiezan como con una inconformidad, y Dios les contesta en el 12:6, dice, y él les dijo, y dice así, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente, y no, escuchen esto, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. Entonces Dios estaba diciendo que no por figuras, o sea que Dios habla por figuras, lo que hablábamos ahora, sueños, visiones, figuras o cosas encriptadas espiritualmente, donde debemos buscar esa revelación. Para entender los escenarios proféticos tenemos que entender varias cosas, y es, número uno, que si nosotros no creemos en lo profético, vamos a desechar todo lo que Dios nos está revelando y nos está dando. O sea, tenemos que entender que hay escenarios proféticos. Si no creemos en esos escenarios proféticos, vamos a desechar todas las llaves que Dios nos quiera dar, o las respuestas que Dios quiera darnos. Y aquí claramente nos está hablando de simbología, sueños y visiones,
en los sueños y visiones, pues Dios va a crear escenarios, o sea, Dios va a ambientar algo, pues Dios podría hablarlo a través de voz audible o a través de la palabra, pero Dios ambienta escenarios, o sea, hay escenarios que se ambienta como para que entendamos lo hermoso y lo precioso que vamos a recibir. Entonces, pues puede haber un mango grande, o sea, una bendición grande, no sé, cualquier tipo de simbología mostrándonos lo precioso, porque Dios es un Dios muy didáctico, o sea, muy práctico en lo que entrega, es muy práctico en lo que nos entrega a cada uno de nosotros. Entonces, vemos desde en toda la Biblia que la Biblia está llenísima, llenísima de pura simbología, pues hay gente que no entiende la simbología profética y también y Apocalipsis, ni hablemos Apocalipsis, toda la simbología que tiene, es un libro impresionante de toda la simbología que tiene y de todos los escenarios proféticos, cómo Dios le permite al apóstol Juan poder ver todos esos escenarios proféticos. O sea, hay escenarios proféticos que ya están ahí y que cuando nosotros deseamos de la presencia de Dios, nos conectamos con ese río de lo profético que está ahí sobre nosotros y que hay llaves, hay respuestas, hay bendición, hay dirección, hay guianza, hay rompimiento, amén, hay milagros, hay impartición, porque muchas veces, miren, los escenarios proféticos pasa algo y quiero entrar acá con algo también y es que somos impartidos en el Espíritu, nadie nos imparte, el mismo Espíritu nos imparte en sueños o escenarios proféticos donde somos empoderados para cierta tarea o cierta labor, empezamos a hacer, aún hasta ser entrenados espiritualmente antes de concebir en lo físico o antes de recibir una impartición. Dios se mueve en muchos escenarios de una forma muy tremenda y muy poderosa. Entonces, debemos aprender a interpretar esos escenarios proféticos, pero con el discernimiento del que el Padre nos da a través del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender algo, y lo que hablábamos la vez pasada, hay una guianza de ciertas cosas, pero no todas las cosas en Dios son cuadriculadas, por eso necesitamos tener al Espíritu ¿de qué? De Dios en nosotros para entender, si es este tal cosa es esto, no, nos está mostrando un parámetro de una ruta, pero no está hablando de una totalidad, que todo es lo mismo de lo mismo. Tenemos que tener muy claro eso y lo hemos venido hablando. Entonces, en este mover es el que tenemos que entrar en este último tiempo, en este último mover para interpretar todos esos escenarios proféticos que son muy preciosos y muy hermosos, donde uno puede ser impartido. Y bueno. Súper importante algo que decía mi esposo, y era que cuando teníamos un sueño profético, el que lo impartía era el mismo Espíritu Santo, y nuestro espíritu quedaba impactado, o sea, éramos impactados en el espíritu y aún nuestra alma, porque uno queda todo el tiempo la mente analizando y mirando el sueño y tratando de sacarle y de interpretarlo y de sacar el mensaje encriptado y tratar de entender qué es lo que Dios me quería hablar. Entonces, eso es muy hermoso porque ahí no te habla hombre, te habla el mismo Espíritu de Dios. De ahí que es muy, cuando hay personas que dicen tener sueños proféticos, pero no los recuerdan, queda la duda si de verdad era un sueño puesto por el Espíritu de Dios, porque cuando Él lo entrega, le impacta tu espíritu y uno se acuerda de todo con detalle. Entonces, los sueños a veces que el enemigo envía, a veces son confusos, a veces no empiezan, pero no tienen un fin. Solo confunden, entonces hay que aprender como a discernir esta parte. Y no solo sueños, sino también, acá está hablando de visiones, no solamente los sueños, nos podemos enfocar solamente en los sueños, sino también está hablando en las visiones, sueños y simbologías, o sea, hay muchos escenarios que hay que ir mirando. Así es. ¿Y por qué estamos hablando hoy de estos temas? Porque
como dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ya lo habíamos dicho y dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es necesario ser enseñados, es necesario ser capacitados en todo este don profético. Acuérdense que hablábamos del oficio de profeta, pero también del don profético, y seguramente profetas no hay tantos, pero don profético sí muchos podemos tener el don profético, y lo útil que siempre ha sido y que es ahora cuando la profecía se está cumpliendo aceleradamente. Sí que el pueblo de Dios tiene que estar muy conocedor de cada significado para poder descubrir y desencriptar esos enigmas y esos misterios que están en el libro de Apocalipsis y en toda la palabra, en Daniel y todos los Mateo, todo lo que hemos venido trabajando y estudiando. Entonces lo que les queremos dar hoy es herramientas para que desde ese don podamos ser cada vez más útiles y más productivos, porque mientras más nos capacitamos y le añadimos a esa virtud, a ese don, conocimiento, vamos a poder ser útiles para muchas personas, porque lo profético lo que hace es destapar propósitos, dar, traer orden, quitar vendas, entonces traer a la luz lo que está escondido. Entonces esto es demasiado apasionante, todo este tema de lo profético. Queríamos pues darles como las cosas más básicas que se presentan en sueños, en visiones o en, como decía mi esposo, en simbología, porque esto es de nunca acabar. O sea, Dios es, así como es Dios de ilimitado, así es todo también lo que Él nos habla. Entonces aquí no vamos a poder pues cubrir todo, pero vamos a darles unas claves que nos van a ayudar. Y recordar también, como dice mi esposo, no este significado es literal, ni es cuadriculado en cada situación, porque lo que él hablaba ahora de escenario profético tiene que ver con toda una escena que se presenta cuando nos muestran una imagen. No solamente si nos muestran unas llaves en el sueño, no solo habían llaves, había un ambiente, habían personas, había un piso de una manera. O sea, hay demasiadas variables en un sueño para limitar la interpretación. Aquí es necesario y clave el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, pero cuando el pueblo es entendido, entonces ya va a saber por dónde buscar, por dónde indagar y por dónde preguntarle al Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de varios detalles y luego vamos a lo que son los números y los colores, que son también muy clave en el tema de sueños, de visiones y simbología. Bueno, vamos a hablar del agua se habla 1000 veces en la escritura, y cuando en una visión o sueño aparece agua limpia, pues se refiere a la palabra del Eterno. Es un asunto de espiritualidad o de doctrina. Cuando el agua es salada, tipifica lágrimas, pero de dolor, o lágrimas de tristeza, una situación difícil que se avecina. El agua, la agudeza profética, esto es un concepto que hay que tenerlo claro. Les voy a hablar entre simbología, pero también conceptos que alguien con este don debe tener claro. La agudeza profética, cuando usted le digan que tal profeta tiene mucha agudeza profética, se refiere a la precisión profética o a la autoridad que hay sobre esa persona para cortar lo carnal e inyectar la luz de Dios en determinada situación. Porque el profeta corta, destapa, o sea, y de acuerdo a esa agudeza o a esa capacidad de cortar, por la autoridad que reposa sobre esa persona dada por Dios, es lo que podemos decir que es efectivo, que le dio al blanco, que fue muy acertado. Entonces se llama agudeza profética. Bueno, las alas tipifican un símbolo de inteligencia, velocidad y libertad. La arena, si estás parado en un arenero o una escena donde ahí estás en arena, significa inestabilidad debido a la falta de un fundamento. O sea, no está puesto el fundamento. Diferente a la roca, cuando sueñas o
tienes una visión que estás en roca o que alguna persona está en una roca, este está en el fundamento, este está en tierra firme. Es la roca la que es inconmovible. Bueno, un bebé, sabemos cuando se sueña con un bebé, así no sea de uno, es una bendición o una promesa que Dios hizo y que ese bebé es ya el cumplimiento de esa promesa. Cuando hay caballos, tipifican guerra, generalmente. Corona, una corona en un sueño es símbolo de triunfos después de una guerra. Qué bonito. Cristal, un cristal simboliza sabiduría, el cristal. Un cuchillo en un sueño o en una visión, o un símbolo que el Señor te muestre, simboliza que hay algo que viene o para dañar o cortar o para sanar, porque esa es la utilidad del cuchillo, o hace una función o hace la otra. Con un dragón, el mismo dragón tipifica a Satanás, porque alguien puede tener o me ocurrió una vez que en el cuaderno vi el cuaderno de una persona y en la pasta había un dragón, pues en un sueño, obviamente. Entonces, cuando Dios muestra algo así es porque eso tiene más fondo, no simplemente, ay, ese fue el dibujo del cuaderno, no. ¿Qué quería Dios hablar? Y bueno, enseguida les digo qué significa un cuaderno o un libro. Escalera, generalmente es éxito y también son bendiciones, como hablaba cuando los ángeles subían y bajaban una escalera, que subían y bajaban. Bendición también tipifica como el vehículo por el cual baja, viene bendición del cielo, escaleras. Las esmeraldas, también me han tocado que sueñan con anillos, pero con una esmeralda. Simboliza realeza y prosperidad. Las flores son símbolos de amor, victoria, buena voluntad, regalos del cielo. Un lago al ser de agua quieta, agua que no está oxigenándose, sino agua quieta, tiene que ver con muerte o cautividad también. La persona de pronto se encuentra en una región de cautividad. Las langostas, destrucción, generalmente, plaga. La leche. Pero las langostas son grillos, por decirlo, porque mucha gente no sabe qué es una langosta. Ah, bueno. O confunden con la langosta del mar o algo así. Esos son grillos que se comen los cultivos. Muy Hay importante. grillos que los grillos. Muy importante, listo. Leche, alimento divino. Alguien que esté tomando mucha leche o alguien que le Eso también es la contaminaron, palabra. es alimento divino o es la palabra de Dios. No adulterada. Y si alguien tiene un sueño con que tenía un vaso de leche y alguien le echó algo y se la ensució, ojo, pilas con la doctrina, que no te la vayan a contaminar. O sea, saber que la leche es la doctrina y es la buena palabra, sin adulterar. Las lechuzas en un sueño tipifica brujería. El león, símbolo bíblico de gobierno, y sabemos también que representa el león de la tribu de Judá, Yeshua. Un libro representa el registro de las vidas, el registro de las generaciones también. Como si ahí dice que en tu libro fueron escritas todas las cosas sin faltar una de ellas sobre lo que iba a pasar con cada uno de nosotros. Entonces un libro tipifica la historia de una persona. Comerse o tragarse un libro significa que es consumir conocimiento de ese libro del que se soñó que se estaba comiendo. Soñar con llaves, símbolo de autoridad, de prosperidad, poder y entrada también al conocimiento. Cada que Dios nos entrega una revelación, nos está entregando una llave. Bueno, lluvia. Mire qué hermoso. Lluvias son derramamientos celestiales, bendiciones para aliviar una sequía, lo que diríamos un refrigerio. Si la lluvia es suave, habla de misericordia. Si la lluvia es fuerte y trae destrucción, es juicio. Entonces, mire que no siempre la lluvia tiene un significado plano. Hay que analizar qué clase de lluvia. Bueno, el lobo es crueldad espiritual. Soñar con un lobo es una persona que de pronto viene, Dios te está avisando de un ataque que vienen a hacer daño en lo espiritual, pero un daño feroz, cruel. La madera,
Son doctrinas humanas. Tiene que ver esto con todo lo que es el humanismo. Las montañas tipifican gobiernos, pero un monte significa problemas. Un monte, pero una montaña significa gobiernos. En la palabra, cuando hablaba de la montaña Tala, estaba refiriendo a naciones. Moscas, es porque hay una presencia destructiva. Generalmente porque por brujería y lo que hemos hablado, cuando se hace un sacrificio en contra de una persona o se ha derramado sangre de animales, bueno, un sacrificio en contra de alguien. Neblina, mire esto tan hermoso, también me ha ocurrido que me han preguntado con neblina y es un preludio de una experiencia espiritual o de una revelación grande que Dios va a entregar. Hermoso, un preludio, o sea, Dios te está diciendo, prepárese porque vamos a tener un tiempo especial o le voy a revelar algo tremendo. Oro, elemento que simboliza el refinamiento del espíritu, poder espiritual. El oro también tiene que ver cuando se han pasado las pruebas, dice que es más, ¿cómo dice cuando pasa cuando el oro pasa por el fuego y que su fe fue probada y fue pasada por el fuego? Entonces el oro tiene que ver con esto, refinamiento del espíritu, purificación también. Oso, brutalidad, sangre fría. Dios nos libre de eso. Oso, un oso. Paloma, símbolo del espíritu de Dios. Las plantas y todo lo verde tiene que ver con fertilidad, vitalidad. Ranas tiene que ver con perversión sexual, tipifica eso. Un reloj tiene que ver con las revelaciones de Dios en tiempos específicos. Cuando Dios nos muestra un reloj es porque nos quiere hablar de tiempos, de temporadas. Entonces hay que estar, bueno, ¿qué nos quiere mostrar el Señor? Lo que les decía ahora, una roca, una piedra, habla de firmeza, permanencia, lo inconmovible y lo estable. Una silla, imagínense, yo estaba sentada en una silla grande. ¿Qué será eso? No era cualquier silla. De pronto es un símbolo de poder y de autoridad. Y si sueñas o ves que vas en un túnel, es porque hay un viaje secreto o una situación o un proceso humillante, porque el túnel es bajo la tierra y de alguna manera tipifica algo de humillación. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son los colores supremamente claves, porque hay veces que iba en un vehículo, pero era de un amarillo, un rojo, ¿qué significa? O yo iba toda de negro, ¿qué pasa? Bueno, cada cosa sí tiene su significado. El amarillo significa la gloria de Dios, lo más hermoso. También tiene que ver con iluminación, revelación. El color ámbar, el ámbar es como entre amarillo y naranja, como un color óxido. Este significa la unción, es la consagración en sí, también tiene que ver con la persistencia. El color naranja está relacionado con la alabanza y la adoración, hermoso. El azul claro tiene que ver con todo lo que es de la eternidad, lo celestial, el color azul claro. El oscuro significa todo lo que es sacerdocio, llamado de sacerdocio. También me ha ocurrido personas que dicen, ves que soñé que estaba toda vestida de azul oscuro, toda, de pies a cabeza. Resulta que tiene un llamado sacerdotal. Hermoso. Azul zafiro, aquello que tiene que ver con una revelación divina. Pureza de limpieza. Pureza y limpieza. El blanco tiene que ver con justicia, una persona que camina en justicia. El marrón significa el cuerpo de Cristo o la unidad del cuerpo de Cristo. El cobre simboliza aquello que tiene que ver con el perdón y el juicio. El cobre. El gris tiene que ver con la madurez, de ahí que cuando una persona sueña que está toda canosa, es porque Dios le está hablando que hay madurez o va a poner madurez en esa persona o que ha madurado espiritualmente.
Las canas tipifican madurez y esto se relaciona, es coherente con el significado del color gris. El negro, muerte, muerte, pecado, maldad. El negro, el color oro representa todo lo divino, lo celestial. La plata tipifica redención, cuando uno han pagado un precio por uno, redención. Cuando Dios va a llevar algo a la situación, a la condición original. Por decir algo, hay un matrimonio que está en crisis y Dios muestra plata, color plata, en las argollas o en su cama o un tendido de color plata, es porque Dios va a redimir ese matrimonio y lo va a llevar al lugar original antes de que ocurriera ¿qué? La división o la separación, porque eso es lo que hace la redención. Va y paga un precio para que volvamos al lugar inicial de la bendición. Es muy importante, este color es muy clave en los sueños. Púrpura tiene que ver con la realeza y también con el sacerdocio, la consagración. Rojo tipifica la sangre de Cristo, hermoso. Rosa tiene que ver con la hermandad, el amor. Turquesa es lo que está relacionado con la guerra espiritual. Imagínense esto, pues esto sí yo no lo sabía, el turquesa tiene que ver con la guerra espiritual. El verde con la esperanza y lo que les decía ahora, reverdecer, con lo fértil. El topacio, que es como una piedra, como amarilla y transparente, tiene que ver con ganancias y abundancia. Por si alguno sueña con un anillo, unas aretas, con un cristal topacio. Y lo que hay que tener mucho cuidado con todos estos temas, ¿qué pasa? Los colores tienen una simbología y en la nueva era se usa mucho vestirse de tal color para atraer tal energía a la vida de uno, vestirse pues de diferentes maneras, blanco, amarillo, verde y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es un tema que tiene una línea muy delgada, también como lo hemos hablado en todo lo profético, si se le da una mala interpretación o se le da una mala dirección, se pueden crear confusiones. Hace tiempo se escuchaba la historia en una iglesia muy grande que pues la pastora tuvo un sueño donde veía a una persona de rojo seduciendo y entonces ya en base de eso se creó un dogma en esa iglesia y nadie podía ir vestido de rojo que porque era pecado. Entonces este tipo de cosas son tiene que haber mucho discernimiento y madurez para, pues, cuando hablamos de agudeza espiritual, estamos hablando, retomando lo que decía mi esposa, estamos hablando de discernimiento, porque el discernimiento es el que te va a llevar a acertar qué es lo que está pasando y el discernimiento viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y sin el discernimiento vamos a caminar todo plano y cuadriculado, vamos a totalizar todas las cosas y vamos a confundir y vamos a hablar desde nuestra perspectiva y de nuestro discernimiento en las cosas. Entonces tenemos que tener discernimiento y eso es lo que le debemos pedir mucho al Espíritu Santo, que nos dé mucho discernimiento para entender lo que Él nos quiere hablar, cómo lo quiere hablar y que no se vaya a convertir en un dogma o en una nueva forma de creer porque a nosotros se nos reveló algo y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, con esas revelaciones personales donde Dios nos habla cosas específicas para nosotros y no para el pueblo. Entonces por eso, discerniendo los escenarios proféticos, tenemos que entender qué es lo que Dios me está hablando a mí, que es personal, y qué es lo que yo debo hablarle al pueblo. Pero la palabra dice que ninguna interpretación de la palabra es personal, ¿cierto? O oculta, pero hay cosas con las que Dios trata con uno personalmente. Entonces hay que separar ese tipo de cosas. Lo que es personal para mí, que Dios me está hablando, para mí, que está tratando conmigo, y lo que es para la iglesia, sin ir a llevar a una confusión, porque yo tuve una experiencia o una revelación de algo en un escenario profético, entonces yo voy y lo reproduzco y lo generalizo. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se generalizan las experiencias
que tuvo el siervo o el que dirige la iglesia. Entonces, acá no es generalizar una experiencia o un escenario profético que yo tuve, sino acá es expandir la palabra del reino y hacer que la imagen de Cristo venga a la iglesia, que la iglesia sea empoderada, sea levantada al nivel que Dios quiere, al diseño que Dios pretendió antes de la fundación del mundo, y que la iglesia sea empoderada y sea entendida para poder moverse en todos estos escenarios. Súper importante esto, y hay algo, y es que mire, una cosa es que Dios me revele en un sueño que yo estaba vestida de blanco. Dios me ve, Dios me quiere hablar de que en mi condición espiritual yo estoy vestida de blanco. Y otra cosa es que en el mundo natural yo me vista de blanco todo el tiempo, porque entonces a ver si así me sube pureza y santidad. Así no funciona lo espiritual, porque ya entraríamos en lo que dice mi esposo, entonces en la nueva era. O sea, esto que se les está enseñando es para interpretar el mensaje que viene del cielo, no para que nosotros aquí en lo natural produzcamos cambios, atmósferas en la vida de nosotros. A usted ningún color le va a traer cambio de atmósfera ni le va a abrir el cielo. A usted a mí lo que nos va a abrir el cielo es un espíritu de arrepentimiento, porque es súper importante eso que dijiste, porque también me hizo caer en cuenta de esto, porque entonces, ¿para dónde vamos, por Dios? Necesitamos entender los enigmas que vienen del cielo, no cambiar los principios bíblicos. En la Biblia nunca ha dicho que si yo me he visto de un color u otro, yo produzca unos resultados en lo espiritual. Y eso pasa mucho en los cristianos también, no en la nueva era, que se visten de tal manera, o que Dios les mostró que un general, entonces ya se empiezan a vestir así, a predicar de cosas así. Bueno, es respetable cada uno, ¿cierto?, qué hace con su vida espiritual, pero hay cosas que generan confusión. Entonces, bueno, una cantidad de cosas, y se generan como confusión en ese tipo de cosas, porque tenemos que ser muy cuidadosos en todo ese tipo de cosas espirituales para no ir a generar confusión, porque hay neófitos, gente que no conoce la palabra, hay nuevos, hay gente que también sabe mucho de la palabra del Señor, y yo creo que debemos ser sobrios, como dice la palabra, debemos tener un equilibrio sin salirnos del espíritu, sin alardear de nada, pero sí haciendo la tarea de acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces, no solamente la nueva era, sino que es una moda por ser diferente. Eso es lo que queremos ser hoy en día, diferente, el que marca la pauta, el que es diferente, el que trae un diseño diferente, el que trae algo único. Entonces, aún se están haciendo dentro de la iglesia muchas cosas que no son bíblicas, pero como están teniendo resultados, se están haciendo sin importar si viene de parte de Dios. Lo que pasa es que está arrastrando mucha gente. Entonces, y ve uno por ahí cosas también, que venga acá, acérquese aquí a la cruz, toque este manto, sea sanado, tal cosa, puras simbologías. ¿Y qué pasa? Donde podemos caer en esa brujería y en esa hechicería. Y entonces esto es muy, muy, muy complejo. Es muy precioso y muy complejo, pero como Satanás imita todo, o sea, Satanás imita todo lo que está en el reino de los cielos, entonces va y coge todo eso, y es una línea muy sutil donde la gente es enredada, y como el ser humano siempre quiere los misterios, misterio, uy, están hablando de misterio, uy, van a hablar de escenarios proféticos, yo a ver qué misterio van a hablar, uy, no, 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 siempre eso, intriga, la intriga de lo desconocido, de querer saber lo que no conocemos, lo que no entendemos, meternos, sin importar muchas veces las consecuencias o los límites hasta donde podemos llegar. Tremendo, y algo para recalcar siempre será que tanto en el oficio de profeta como en el don profético, cuando Dios revela algo, la finalidad, el 100% de las veces, va a ser conducir a esa persona a un arrepentimiento. Amén, así es. A corregir algo, a enderezar, a traer orden. Ese es el fin de lo profético, ese es el fin de todo el discurso. Que nos volvamos a Dios, no solamente conocer lo desconocido y qué estaba pasando y Dios me reveló algo oculto. No, todo lo que Dios revele en un profeta
con un corazón alineado con el cielo y en una persona con el don profético de verdad temeroso de Dios, va a hacer que esa persona se vuelva a Dios. O si a usted le preguntan un sueño, usted siempre el enfoque tiene que ser, bueno, Dios, ¿qué le quiere hablar a esta persona? Basado en que siempre ordene su camino. Claro, hay advertencias. Dios también da advertencias, Dios también nos abre los ojos para entender que si todavía no hemos visto la respuesta bien en camino, nos da fuerzas, claro, nos anima. Todo esto ocurre con lo profético, pero con el fin de que no pierda su fe, con el fin de que entonces usted no deje de creer, porque entonces va a dejar de caminar en justicia. Todo siempre será conducido en esa línea. Bueno, vamos a hablar de los números, como de los más importantes que más ocurren. Y empezamos con lo que es el número 1. De hecho, el Padre usó los números en sin número de casos en la palabra para hablarle a su pueblo. Y vamos a hablar del número 1. El número 1 simboliza la unidad y tiene que ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice un ejemplo de estos, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces habla de unidad, es la fuente del poder supremo, el uno es supremamente importante. Y dice también en Juan capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermoso. El número 2 tiene que ver con la fortaleza del grupo. 2 unánimes equivalen a uno más fuerte. Cuando dice en Mateo capítulo 11, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. También dice Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos cualquier cosa que pidieren. También habla del número 2. Yo quería decir algo ahí también, así cortico algo, y es, con lo de los números también hay que tener mucho cuidado, porque, ¿qué pasa? Tenemos que entender que hay un calendario bíblico y el calendario grecorromano. Y hay un calendario bíblico. ¿Cómo así que un calendario bíblico? El calendario bíblico habla del tiempo desde que se fundó el mundo según la cultura judía. Y el calendario grecorromano habla de un punto de partida desde que vino Cristo. Entonces, cuando en el 2020 se decía que era el año de la visión perfecta. Y no fue el año de la visión perfecta, fue el año de la pandemia, fue el año donde Dios, mejor dicho, sacudió a la iglesia, fue el año tuvimos que vivir por fe, y fue un año muy complicado. Entonces eso es muy delicado, coger y decir, este número con este suma tal cosa. No, el mundo desde que fue creado está en el 5700 algo, en el calendario bíblico vamos como en el 5000 y pico de años. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento, vuelvo y lo mismo, porque entonces reproducimos lo que otro está profetizando, lo que otro está hablando, y no lo que Dios nos está hablando. Entonces es muy delicado esa parte también, y esto hay que discernirlo muy bien y tener mucha madurez. Y a veces sonamos como muy canzones, como con mucha regla, qué pereza y todo. No, hay que entrar muy bien en lo espiritual, porque entonces, si era el año de la visión perfecta, pues podemos ver todo lo que pasó, ¿cierto? Entonces, y se insiste mucho en eso. Este año tal suma, tal número, tal cosa, y este número con este y este y este, cuando no es bíblico, pues ese calendario grecorromano en el cual caminamos nosotros. No estoy diciendo que no es bíblico que Cristo haya venido, pero nosotros tomamos un punto cero desde ahí para acá, o sea, como si no existiera el otro tiempo, cuando el mundo ha seguido corriendo. Hubo un antes, que eso es lo que tenemos que separar, un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo, donde comenzó algo nuevo, pero siguió corriendo el tiempo desde que Dios empezó a hacer las cosas.
Muy importante. Todo esto hay que aclararlo y de eso se trata, de traer claridad para que el pueblo de Dios no sea engañado. Miren, hablando del número 2, es muy importante saber esto y es que cuando un sueño, usted tiene un sueño 2 veces, el mismo sueño, esto significa que su cumplimiento en lo natural o en lo material va a ser muy pronto. Tremendo. Esto ocurrió en Génesis capítulo 41, versículo 32. Dice, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerla. Tremendo. Tremendo esto. Bueno, el número 3 tiene que ver, así como los 3 puntos suspensivos, el 3 significa que algo está por suceder. Dice en Marcos capítulo 8, 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno, y hay muchos otros casos. 3 eran los hombres que llegaron ante Abraham para destruir a Sodoma y Gomorra, o sea que iba a acontecer algo. 3 días después de su sueño perdonó Faraón al copero y luego de eso iban a ocurrir otros eventos. Entonces, cuando muestra que algo está por suceder. El 4 tiene que ver con los 4 puntos cardinales de la tierra, los 4 ángulos, cuando el Padre le mostró a Juan en el libro, en el Apocalipsis también, que le mostraba 4 ángeles, 4 ángulos, 4 vientos, hablaba de todos los confines de la tierra. El 5 tiene que ver con misericordia y gracia. Una de las citas que se refiere es cuando David tenía 5 piedras en su bolso y con estas derrotó al gigante, y obvio que esa victoria fue la pura gracia de Dios, lo sabemos, porque quién iba a poder enfrentarse a ese gigante y él tan pequeño. Esa fue la pura gracia, algo inmerecido. Entonces también llevaba 5 piedras. El número 6 tiene que ver con lo terrenal, con lo efímero, simboliza la humanidad. Y todo esto, uno de los versículos que habla de este tema es en primera de Pedro, perdóname, sí, acá cuando habla en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, dice así: a que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Entonces el 6 tiene que ver con lo humano, con lo caído, con todo lo que es la parte de la humanidad. El 7 es todo lo sobrenatural, lo eterno y lo espiritual, pero hemos asociado siempre al 7 con lo perfecto. No, tiene que ver con todo lo sobrenatural, no necesariamente lo perfecto, porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice: y también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces ahí está hablando del 7, pero está hablando de algo sobrenatural, pero algo caído, ¿cierto? Del mundo espiritual caído. Entonces sí tiene que ver con lo sobrenatural, no necesariamente con lo perfecto, pero sí con todo lo sobrenatural. El número 10 tiene que ver con, desde los antiguos, el 10 siempre fue un número fácil de contabilizar, ya es que se podían usar los dedos de las manos. Representa lo intangible, el 0, y el 1, lo tangible, o sea, la combinación entre lo tangible y lo intangible, el 10. El 12 tiene que ver con multiplicación, simboliza el control divino, y vemos en Génesis 22, 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto se lo estaba haciendo a quién? Cuando Dios hizo la promesa en Génesis capítulo 22, 17 a Abraham. Y también dice, en Apocalipsis dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel.
Y por último añadiremos que el número 12 simboliza el pueblo elegido de Dios, la cantidad expresada de los 144,000, la cual es múltiplo de 12. Y bueno, todo esto habla de ¿qué? De multiplicación. El 40 simboliza prueba, pero también purificación que viene después de ella, que viene después de la prueba. Entonces, todas estas cosas lo que nos ayudan es a entender, y yo sé que en muchas cosas de las que hablamos, usted ha tenido sueños atrás o alguien le ha contado o visiones, y de pronto con esto se le ha acabado de aclarar bien qué era de qué se trataba el sueño y qué era lo que Dios quería hablar. Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para despedir en esta hora. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu sobre cada persona, oh Dios. Oramos que seas dándole discernimiento espiritual, Padre, en esta hora. Impártele discernimiento espiritual, que tu gloria, que tu gracia, que tu unción, que tu poder sean sobre ellos, Padre, en esta hora. Bendito Dios, Dios poderoso, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, que el Señor los empodere, que el Señor los levante, que el Señor los bendiga y que la gracia y la unción sean sobre ustedes. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.